A pesar que hacer turismo en un cementerio puede ser un poco morboso, es uno de los lugares imprescindibles para despedir a nuestros seres queridos o a nuestros ídolos. La mayoría de los cementerios de Venezuela fueron diseñados como jardines paisajísticos y como lugares de descanso eterno en medio de ciudades concurridas. Es por eso que en el video de hoy les traigo las tumbas más famosas de Venezuela. El político nació el 24 de julio de 1783 en Caracas, Venezuela. Fue el primer presidente de Colombia, protector gobernante de la República de Bolivia, suprema autoridad militar y política de la República del Perú, jefe supremo de la provincia libre de Guayaquil, presidente de la Tercera República de Venezuela y presidente de la Segunda República de Venezuela. El día 17 de diciembre de 1830, a los 47 años, Simón Bolívar muere. Se creía que había sido causa de tuberculosis, hasta que en 2010 su cuerpo fue exhumado y se descubrió que murió envenenado. Sus restos descansan en el cementerio Panteón Nacional. El político nació el 4 de mayo de 1795 en Aragua de Barcelona, Venezuela. Fue presidente de Venezuela entre 1851 y 1855. La medida más importante adoptada durante su gobierno fue la abolición de la esclavitud. El día 15 de julio de 1858, a los 65 años, José Gregorio Monagas muere de causas naturales. Sus restos fueron trasladados al cementerio Panteón Nacional, donde descansa hasta hoy en día. El político nació el 1 de febrero de 1817 en Cuba, Venezuela. Se desempeñó como uno de los principales líderes del ejército liberal durante la Guerra Federal. El día 10 de enero de 1860, a los 42 años, Ezequiel Zamora es asesinado de un disparo. Sus restos fueron trasladados al cementerio Panteón Nacional, donde descansa hasta hoy en día. La prócer nació el 25 de septiembre de 1799 en Caracas, Venezuela. Su rol fue fundamental para la liberación de Venezuela. El día 2 de junio de 1866, a los 66 años, Luisa Cáceres de Arismendi muere de causas naturales. Sus restos fueron depositados en el Panteón Nacional, donde descansa hasta hoy en día. El político nació el 22 de agosto de 1841 en San Francisco de Cara, Venezuela. Fue presidente de la República de Venezuela en 2 ocasiones, entre 1884 y 1886 y entre 1892 y 1898. También fue general en jefe del ejército, senador, presidente del Estado Guzmán Blanco, jefe civil y militar de Maracay, ministro de Guerra y Marina, presidente del Estado de Guárico y jefe civil. El día 16 de abril de 1898, a los 56 años, Joaquín Crespo muere en el combate de la Mata Carmelera. Sus restos fueron trasladados al cementerio del sur, hasta que en el año 2013 se descubrió que su cuerpo había sido robado. El político nació el 27 de enero de 1820 en Jaracaquíba, Venezuela. Fue presidente de la República entre 1863 y 1868. Las medidas más importantes tomadas durante su mandato
fueron eliminar la pena de muerte, la prisión por deudas y establecer la libertad de prensa. El día 29 de abril de 1870, a los 50 años, Juan Crisóstomo Falcón muere víctima de cáncer de laringe. Sus restos fueron depositados en el cementerio Panteón Nacional, donde descansa hasta hoy en día. El político nació el 6 de febrero de 1846 en Guanare, Venezuela. Fue presidente de la República entre 1890 y 1892, que fue derrocado por el general Joaquín Crespo. El día 17 de agosto de 1900, a los 54 años, Raimundo Andueza Palacio muere por complicaciones de diabetes. Sus restos descansan en el cementerio del sur. Antes de continuar, les voy a pedir que en los comentarios me recomienden algún video que quieren que haga. También no se olviden de suscribirse al canal y de recomendárselo a todos los que puedan, que a mí me dan una mano enorme. El artista nació el 10 de febrero de 1827 en Caracas, Venezuela. Es pionero del retrato y uno de los maestros más recordados de las artes en Venezuela. El día 17 de diciembre de 1902, a los 75 años, Martín Tovar y Tovar muere de causas naturales. En primeras instancias, fue enterrado en el cementerio del sur hasta que en 1983 fue trasladado al cementerio Panteón Nacional. El político nació el 20 de enero de 1909 en Caracas, Venezuela. Fue presidente de la República de Venezuela entre 1948 y 1950. También fue ministro de Guerra y Marina. El día 13 de noviembre de 1950, a los 41 años, Carlos Delgado Chalbaud es secuestrado y asesinado, convirtiéndolo en el primer presidente de Venezuela víctima de un magnicidio. Sus restos fueron trasladados al cementerio del sur, donde reposan hasta hoy en día. El artista nació el 10 de mayo de 1889 en Caracas, Venezuela. Desarrolló distintas técnicas como óleo, temple, pastel y acuarela. Sus pinturas fueron realizadas sobre diversas superficies como tela, papel, cartulina o cartón. Fue autor de más de 450 pinturas, 150 dibujos y decenas de objetos, entre los que se destacan sus famosas muñecas de trapo. El día 18 de septiembre de 1954, a los 65 años, Armando Reverón muere víctima de una embolia cerebral. En primeras instancias fue enterrado en el cementerio del sur, hasta que finalmente, en el año 2015, sus restos fueron trasladados al cementerio Panteón Nacional. El escritor y político nació el 6 de agosto de 1896 en Cumaná, Venezuela. Fue ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela y escritor. Entre sus obras más conocidas podemos citar Tierras que me oyeron, Poda y Giraluna. También escribió innumerables artículos en diversos periódicos donde siempre usaba un elevado sentido del humor. El día 21 de mayo de 1955, a los 58 años, Andrés Eloy Blanco muere en un accidente de tránsito mientras se encontraba en la Ciudad de México. Sus restos fueron repatriados y enterrados en el cementerio del sur. El artista nació el 15 de julio de 1919 en Biscucuy, Venezuela. Fue poeta, pintor, militante del Partido Comunista de Venezuela y guerrillero venezolano.
el día 13 de diciembre de 1964, a los 45 años, Argimiro Gabaldón es asesinado de un disparo. En primeras instancias, fue enterrado en el cementerio del sur, hasta que finalmente, en el año 2017, sus restos fueron trasladados al cementerio Panteón Nacional. El político nació el 2 de agosto de 1884 en Caracas, Venezuela. Fue presidente de la República entre febrero de 1948 y noviembre de ese mismo año que fue derrocado. También fue senador, ministro de Poder Popular de la Educación y primer presidente comisionado de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Escribió novelas, libros de cuento, teatro y críticas. El día 5 de abril de 1969, a los 85 años, Rómulo Gallegos muere de causas naturales. Sus restos fueron enterrados en el cementerio del sur, pero en 2016 su tumba fue profanada y el gobierno venezolano propuso su traslado al Panteón Nacional, pero aún no se ha realizado el cambio. El periodista nació el 17 de mayo de 1920 en Caracas, Venezuela. Fue poeta y escritor. Dedicó su vida principalmente a la escritura de textos en prosa y poemas, de los cuales, con un lenguaje a la vez lírico y divertido, despegó una mirada de inteligente humor y fina ironía. El día 25 de abril de 1976, a los 55 años, Aquiles Nazoa muere en un accidente de tránsito en la autopista Caracas-Valencia. Sus restos fueron trasladados al cementerio del sur, donde reposan hasta hoy en día. Mi nombre es Lucía, les agradezco por haber llegado hasta acá. En la cajita de información les dejo nuestras redes sociales, no olviden suscribirse al canal y los espero en el próximo video.